José Domingo Pérez se despide del gorrito del sombrero de Pedro Castillo. Presunta derrota y no sabe usted, evalúa postular a las elecciones municipales de octubre. Por favor. O sea, los órganos electorales están facultados para poder introducir las modificaciones procedimentales que ayuden a realizar un adecuado proceso electoral. O sea, no es como veo en la acción de amparo que dice, no, es que se cambiaron las reglas de juego entre la primera y la segunda vuelta con un reglamento. ¿Y esto que acaba de ocurrir? Claro, no aceptaremos, dice aquí, no aceptaremos que se imponga un resultado que no refleje la voluntad popular con absoluta transparencia y sin ninguna duda ni controversia. ¿Qué significa esto realmente, señor Gutiérrez, que no van a aceptar que se les imponga? Que si pierden van a patear el tablero. Vamos a presentar, Juan Diego, nuestro próximo invitado, pero te cuento que Sí. tengo una noticia que me ha generado mucha risa, la verdad, ¿sí? A ver. José Domingo Pérez se despide del gorrito del sombrero de Pedro Castillo. Así es, se despide del partido de Ajá. Roberto Sánchez ¿Por tras qué? ¿Qué ha pasado? presunta derrota. Y no sabe usted, evalúa postular a las elecciones municipales de octubre. Por favor, redoble de tambores. A ver, el ex fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, abogado del expresidente Pedro Castillo e integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, anunció este lunes su retiro del partido que postula a Roberto Sánchez a la presidencia tras la aparente derrota electoral y deslizó que analiza participar en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo. Lo voy a leer en cita, dice, hay ciclos que inician y hay ciclos que concluyen. Ajá, un poco poético inclusive. Ahí está, esa es la famosa lealtad de la izquierda, es el famoso compañerismo, esa es la famosa camaradería de la que habla la izquierda realmente, una izquierda convenida, un compañerismo manchado por íntegramente el egoísmo, el interés personal, en la búsqueda de protección ensimismada. Ya sabemos lo que realmente quería el señor José Domingo Pérez, algún tipo de ayudita para que a la hora que él esté defendiendo en los tribunales a Pedro Castillo, el gobierno de Roberto Sánchez, por supuesto, le facilite los mecanismos para que le dé la salida correspondiente o el indulto al expresidente cargo golpista político, pues, Pedro ¿no? Castillo. Señor José Domingo Pérez, ya es hora ya de que, como lo dijo Carlos Espa en el debate, a tomar la pala. Es importante que empiece a laborar en lo que realmente es su carrera, enseñe el conocimiento que de repente haya podido obtener, de repente quizás no capacitando a gente para que quiera ser juez, porque ya sabemos que usted no pudo llegar a calificar el examen para ser juez, pero probablemente algún otro tipo de conocimiento deba tener. Hay que soltar un poquito ya al Estado. Grecia, vamos a irnos a una breve pausa, pero vamos a volver con nuestro siguiente invitado porque queremos hablar sobre las elecciones municipales que se vienen. Han postergado hacia el día viernes las inscripciones para las elecciones municipales. Está ya con nosotros el señor Marco Tulio, abogado experto en legislación electoral y municipal. Señor Marco Tulio, bienvenido, Dios le bendiga. Bienvenido. Juan Diego, gracias. Grecia, gracias a ustedes. Estaba revisando una comunicación que me había cursado un buen amigo, preguntándome sobre esta acción de amparo que ha presentado la gente de Juntos por el Perú contra OMPE y contra el Jurado Nacional de Elecciones por el presunto cambio de la normativa para el voto en el extranjero. O sea, me han mandado el cargo y me preguntan ¿qué futuro le veo a esta acción de amparo contra el proceso electoral, ¿no? Obviamente está destinado a paralizar el uso de los votos en el exterior. Lo que acabas de mencionar antes de la presentación, de que el jurado se ha cambiado la fecha, se ha ampliado el plazo hasta el día viernes, porque vencía hoy el plazo de inscripciones. Mira, califica exactamente con lo que pasó en el voto en el exterior. O sea, los órganos electorales están facultados para poder introducir las modificaciones procedimentales que ayuden a realizar un adecuado proceso electoral. O sea, no es como veo en la acción de amparo que dice, no, es que se cambiaron las reglas de juego entre la primera y la segunda vuelta con un reglamento. ¿Y esto que acaba de ocurrir?
Claro. ¿Han cambiado las reglas de juego? Claro. Ah, claro. Se supone que hoy día vencía y han dicho ahora que el día viernes. Se vuelve ya ilegal, inconstitucional el proceso. De pronto alguien que tenía su lista hoy día y que no tiene expectativas de que mañana lo pongan, podría meter una acción de amparo diciendo de que esta norma es inconstitucional, el haber Claro. ampliado el plazo, porque violó disposiciones que el propio ente electoral había dado anteriormente, ¿no? Señor Gutiérrez, y justamente en algo aporta hoy el famoso diario La República. Aquí normalmente cuestionamos bastante sus publicidades o sus portadas, que en plena campaña de primera vuelta colocaban muy frecuentemente a Alfonso López Chau, y de cara a la segunda vuelta colocaban muy frecuentemente a Roberto Sánchez. Ahora ya colocan a Keiko Fujimori en un ladito chiquitito, en un apartado, la colocan allí como que ya está arriba por algunos votos, pero ahora ya están hablando de las elecciones municipales. Ya quieren darle la vuelta a la página y están pensando ahora en lo que nos espera en octubre. Bajo el argumento que nos ha brindado entonces, es parte de las competencias de los jurados especiales electorales claro. dar este tipo de apreciaciones. Por supuesto, porque en realidad de lo que se trata es de darle cumplimiento a la normativa constitucional que le da la facultad discrecional al Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC, tomar todas las disposiciones para que hagan posible la participación de los ciudadanos. Unos, como el RENIEC, haciendo que la gente se inscriba, cambie de domicilio, en OMPE, haciendo lo que me imagino que ocurrirá en breve, el cambio de domicilio, no cambio de domicilio, sino el cambio de sede de votación, ¿no? Que me imagino que se reabrirá ya en estos días. Entonces, cada uno de los órganos tiene competencias de tal manera de que las medidas procedimentales ayuden a garantizar el derecho al ejercicio de la participación ciudadana, ¿no? Pero ese es un problema que en este momento está poniendo en atención a los jurados, porque es debido a esta escasa participación ciudadana que están tratando de postergar de lo que cerraba hoy la inscripción para el día viernes, y señalan aquí que es un nuevo plazo improrrogable que vence a la medianoche del día viernes 19 de junio. Mira. Madre de Dios es el distrito que más llama la atención, la región que más llama la atención, con un 0,0% de participación ciudadana, Puno con un 0,7% y Arequipa con un 1,6%. Esas son las regiones con más baja participación hasta el momento. Pero mira, ¿A qué se debe? Juan Diego, somos el Perú. En el Perú todo se hace a última hora. Hoy día es el día en que deberían haberse inscrito los partidos. Y esa evaluación de participación ciudadana debimos haberla hecho después de las 12 de la noche que se cierra el registro de candidatos. Obviamente en los partidos ha habido un desinterés, hay que mencionarlo, Definitivamente. del tema municipal regional. Pues han estado preocupados unos en la primera vuelta y los dos candidatos con sus organizaciones políticas han estado más preocupados en esto otro, ¿no? En la segunda vuelta. Pero obviamente el país tiene que seguir funcionando y no podemos quedarnos en este tema de por cuánto ganó Keiko Fujimori la presidencia del país. Lo más que podríamos hacer sería exigirle a los organismos electorales, especialmente a los jurados electorales especiales, es que por favor terminen la revisión de los votos. O sea, porque el problema no es solamente de saber exactamente cuántos votos tiene cada uno, sino que hay asuntos que tienen un correlato. Por ejemplo, todo término de gestión involucra dos acciones. Una rendición de cuentas de los titulares de las entidades y significa también una transferencia de la gestión de los que están ahora a los que posiblemente vayan a estar a partir del mes de agosto. Entonces, esto requiere de que ya se haga. En las dependencias públicas ya están en toda la elaboración del proceso de rendición de cuentas. Son dos etapas. Rendición de cuentas, informe qué cosa es lo que se ha hecho cada uno de los titulares de las entidades. Que ojo, no estoy hablando solo de ministerios. No, el ministerio sería el presidente del Consejo de Ministros y los 18 ministerios. Estamos hablando de 70 organismos que tienen un régimen especial, que son los organismos ejecutores, los técnicos especializados, que son 70, que tienen jefe, presidente ejecutivo, superintendente y que tienen un nivel de autonomía presupuestal y que también tienen que preparar sus informes. Entonces, no es solamente el tema de la preparación de la rendición de cuentas, porque por amigos que están en la gestión pública, ya eso se está realizando en todas las entidades. El tema es que
a la par que la de la rendición de cuentas, la norma habla de la transferencia de gestión, e inclusive Claro. se menciona de que tan pronto se proclaman los resultados, y por eso es importante que se proclamen los resultados, recién en ese momento se van a poder empezar a nombrar a las personas que irán a los equipos de transferencia de estos 19 ministerios, de estos 70 organismos, ejecutores, técnicos especializados. Bien. Ajá. Ahí lo que hay Entendido. que pedirle a los jurados electorales es que terminen ya. Celeridad, temas, rapidez. Bien, a ver, doctor Marco Tulio, se nos viene ahora las elecciones regionales y municipales, periodo 2027-2030. Mire usted este cuadro, porque se trata de 13.119 autoridades que vamos a elegir los peruanos. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Alcaldes provinciales, 196. Alcaldes distritales, 1.696. Regidores provinciales, 1.724. Regidores distritales, 9.114. Gobernadores, 25. Consejeros regionales, 364. Sumamos todo, un cálculo simple, sencillo, 13.119 personas que el Estado va a contratar a raíz del voto de cada uno de los peruanos. Y acá también poner mucho énfasis porque se sabe que en realidad donde se encapsula el mayor margen de corrupción no es en el gobierno local, perdón, en el gobierno general, sino en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, en los gobiernos municipales y distritales, donde hay altas tasas de corrupción, lamentablemente. Pero ahora, me gustaría hablar un poco del panorama, porque ya hay algunas personas que están presentando sus candidaturas. Por ejemplo, Ricardo Belmont ya habló de querer regresar al sillón presidencial. Rafael López Necesario. Aliaga indica que estaría evaluando la posibilidad, aunque según la legislatura no se le permitiría, ¿correcto? Porque no sí puede haber... ¿Sí? sí puede. A ver, ¿Sabes? explíquenos Porque ello. En nuestro país, para poder ser vacado de un cargo, primero tienes que ser juramentado. Eso ocurre, por ejemplo, con mucha frecuencia en el tema municipal, muy rara vez en el tema regional. Gente que es elegida regidora y que de pronto pues se desanimó en el camino a Ok. ejercer esa función, no se presenta a juramentar. Lo proclama el jurado electoral especial de su zona, pero no se presenta a juramentar. Entonces, ¿qué cosa ocurre en esos casos? El que no se presenta a juramentar, obviamente, ¿cómo lo vacas si no ha juramentado? Tú vacas al que ha juramentado. Entonces, ¿qué hace el Jurado Nacional de Elecciones? Simple y llanamente toma nota que no habiéndose presentado a juramentar fulano de tal, se convoca al siguiente de la Al lista. accesitario. Entonces, Pero en Rafael López Aliaga se ha juramentado para el alcalde de Lima. Sí, pero él renunció ya a la alcaldía de Lima. Además, él no postularía para la alcaldía de Lima, Sino como sino teniente. postularía Claro, como teniente justamente alcalde. por eso, a Claro. eso voy, ¿no? Él tendría que postular como teniente Claro, alcalde él tiene que postular porque como teniente alcalde. no hay reelección inmediata Así para es. los cargos a la alcaldía y también a las elecciones regionales. Por lo tanto, mientras él no juramente, su cargo no se vuelve irrenunciable. Ni siquiera hablemos de que haya sido proclamado, podrían proclamarlo mañana, pero la proclamación es el acto jurídico a través del cual el Jurado Nacional de Elecciones dice: esta es la lista de los que han ganado las elecciones generales, y punto, ¿no? Entonces, un proclamado es como eso, es proclamado, tendrá que ir a juramentar. No se presenta a juramentar, lógicamente no tiene por qué renunciar, ¿no? Yo creo que esa es la estrategia de los asesores de López Aliaga, ¿no? Ujú, bien, entonces tenemos por lo menos a personajes conocidos y de peso, a Ricardo Belmont, a Rafael López Aliaga, y también pareciera que el señor José Domingo Pérez estaría intentando llegar a la alcaldía de Lima. ¿Qué opina usted? Bueno, habría que ver qué cosa es lo que pasa por las intenciones de este caballero, ¿no? O sea, le ha gustado el tema político, sin lugar a dudas. Él no está afiliado, me imagino, a Juntos por el Perú, podría ir invitado por algún partido que hubiera establecido, porque acuérdese, Grecia, de que ya los partidos ya presentaron los resultados de las elecciones primarias, y en los resultados de las elecciones primarias ya han dejado los espacios en blanco. Por ejemplo, si nosotros revisamos la lista de Renovación Popular, encontramos de que en Renovación Popular el número 1 de Lima está en blanco. Encontramos que el número
el regidor número 1, o sea, el candidato a alcalde no hay, candidato a regidor número 1 tampoco, luego de ahí saltan al puesto número 5, tampoco hay. Es la cuota del 20% que la ley establece como el tope para invitar, o sea, para que no hayan pasado por elecciones primarias, ¿no? Entonces, lo mismo me imagino que habría que revisar en los diferentes partidos, ¿no? Han dejado en blanco los casilleros de alcalde o de primer regidor o de segundo, tercero, cuarto, para los efectos de invitar a personas que no sean de la organización, pero que además no estén inscritas en ningún partido. Por eso hago la aclaración. Se supone que Domingo Pérez no está afiliado a Juntos por el Perú, porque entonces en ese caso no podría participar. Me imagino que debe ser invitado, verá pues quién hay, o sea, hay que revisar la lista de los partidos, quién tiene el espacio en blanco para que lo inviten, que yo creo que son muy poquitos. Este fenómeno, señor Marco Tulio Gutiérrez, estamos aquí en Hora Punta conversando con el experto en materia electoral y municipal. Estamos viendo que cada 20 años se repite este fenómeno de elecciones presidenciales y de elecciones municipales. Cuando esto ocurrió en el año 2006, la elección la termina ganando Alan García frente a Ollanta Humala y se termina reeligiendo en la municipalidad de Lima Luis Castañeda Locio. Que era de otro partido. Así es, que era de otro partido y que prácticamente eso fue algo que no llamó mucho la atención. O sea, las elecciones municipales pasaron casi desapercibidas, o sea, se llevó todo de manera ordenada, todo de manera normal, pero en este año, de manera particular, 20 años después de aquel 2006, nos llama la atención porque parece que las elecciones municipales habrían perdido un poco la atención por la furia de la elección presidencial. ¿Ha sido así? No, porque en realidad quienes han estado alentando las candidaturas nacionales han sido todos estos movimientos regionales, grupos de ciudadanos independientes en toda la República, y que lógicamente lo hacían unos por razones ideológicas, proximidades programáticas, pero eso ya acabó. Y yo les aseguro lo siguiente, Juan Diego y Grecia, que estas elecciones municipales van a ser más interesantes que las nacionales, obviamente a nivel local. Sí. Definitivamente. Sí, porque están en juego las candidaturas. Mira, tú vas a ver, pasas una revista por Lima, que es donde en el departamento, en la provincia en que estamos, no encuentras un local partidario abierto. Bueno, ni tampoco en las elecciones. Uno decía, pero ¿y dónde está? Gente que me decía, quiero que usted les diga a sus amigos de uno u otro que quiero ser personero. ¿Dónde? Sin embargo, cuando empiece la fiesta regional y municipal, vamos a ver locales por todos lados de los partidos, en Lima y en toda la República. Ajá. O sea, y va a haber un buen nivel de participación. Y acuérdense ustedes que los difuntos, electoralmente hablando, en las elecciones nacionales, como Somos Perú o Alianza por el Progreso, van a resucitar en el proceso electoral local. ¿Por qué? Porque tienen presencia significativa durante muchas décadas en sus regiones. No habrán sacado para el té en las elecciones nacionales, pero seguramente tendrán un buen buffet en las elecciones regionales y municipales, ¿no? Además, los nombres y los personajes que están apareciendo para postular a la alcaldía de Lima, por lo menos, son bastante interesantes. Yo ya he mencionado a algunos, he mencionado a Ricardo Belmo por el Partido Cívico Obras, he mencionado a Rafael López Aliaga, quien iría como teniente por parte de Renovación Popular, pero también, por ejemplo, está la actual congresista Susel Paredes, quien iría por el partido Ahora Nación. Está Sofía Franco también, quien iría por el partido Fe en el Perú. Yehude Simón, que iría por Tierra Verde. Tenemos también a Francis Allison, quien iría por Avanza País, a Carlos Bruce, quien postularía por Somos Perú. Entonces, tenemos una lista bastante rica, bastante interesante, y que además yo creo que más allá de despertar el interés en el ciudadano, va a generar definitivamente revuelo, van a haber puyazos, van a haber contradicciones, inclusive políticas también. Lo interesante es que la mayoría de ellos tiene experiencia en gestión pública, ¿no? Eso es bueno. O sea, ya han manejado recursos presupuestales, recursos humanos, y eso es bueno porque ya tienen un ideal. Por ejemplo, el caso de Bruce ha sido no solamente ministro a nivel nacional, sino también ha sido ya alcalde o es alcalde de Surco.
y algunos de los nombres que han sido, en el caso de Kere López Aliaga, no cabe en la menor duda, ¿no? Él lleva, creo que ha sido 2 veces ya regidor metropolitano y luego fue alcalde de Lima. Entonces, el caso de Allison, que es también alcalde. Entonces, Susel, bueno, ha sido congresista, o sea que es una función legislativa, fiscalizadora, no ejecutiva, pero alguna experiencia ejecutiva tiene. Recordemos que ella la veíamos siempre persiguiendo a los ambulantes y quitándole los huevitos de codorniz a los que comerciaban en la calle de la Victoria, que de alguna manera podemos calificarla como gestión pública, ¿no? Puesto que es una función ejecutiva. Tienen experiencia y eso va a ayudar bastante, ¿no? Claro, quienes no la tienen deberían ser más modestos y empezar, y si yo siempre hago la broma, deberían empezar en una municipalidad de centro poblado. Ok. Y ojo, Grecia, Juan Diego, en diciembre tenemos otras elecciones más. No me diga, por favor, quería Juan Diego pedir vacaciones. Ahora ya no va a pedir vacaciones durante todo el año. Son 3.000 municipalidades de centro poblado menor que van a elecciones para elegir a su alcalde y a sus 5 regidores. Y ahí tienes 15.000 autoridades más que hay que elegir en un proceso electoral. Entonces, sí, no debería ser así en otros países. Hay pues las elecciones intermedias, ¿no? O sea, que se van renovando por tercios o por mitades los organismos, Congreso, Senado, Cámara de Diputados, de tal manera de que las elecciones sirven como una suerte de tomar el pulso para, a través de la renovación de la composición, sancionar al que lo está haciendo mal desde el Ejecutivo o está actuando mal desde el Parlamento, ¿no? Cosa que acá no hay. Acá lo único que tenemos es la posibilidad de amargarnos y protestar por la incapacidad de legisladores o de gobernantes. Y no hay forma, porque lamentablemente no tenemos revocatoria de mandato de autoridades nacionales, solo de autoridades regionales y municipales. Ahora, ya entrando en materia política electoral en esta de cara a la segunda vuelta, quiero compartir con usted un comunicado que ha sacado recientemente, hace algunas horas del día de ayer, el partido Juntos por el Perú. Se titula este comunicado: En defensa de la democracia, la justicia y la victoria del pueblo. ¿Qué es lo que está señalando el Comando Nacional de Campaña de Juntos por el Perú? Ustedes lo observan allí en sus pantallas. Denunciamos la falta de transparencia de los organismos que llevan el proceso electoral, el cambio de reglas electorales en pleno, por eso lo que nos mencionaba al inicio usted, señor Gutiérrez. Reconocemos y agradecemos profundamente el respaldo de Juntos por el Pueblo, y señalan ahí a toda la población aymara, quechua, las comunidades campesinas, los pueblos originarios. Esto se mide por su prioridad. El Estado de Derecho se mide por la prioridad y la probidad de la alternancia electoral y la confianza que emane de sus procesos electorales, y precisamente por ello no aceptaremos, dice aquí, no aceptaremos que se imponga un resultado que no refleje la voluntad popular con absoluta transparencia y sin ninguna duda ni controversias. ¿Qué significa esto realmente, señor Gutiérrez, que no van a aceptar que se les imponga? Que si pierden van a patear el tablero. Sí, no, bueno, han llegado ya a la parte extrema, ¿no? Me hace recordar cuando en algún momento Keiko no quería reconocer el triunfo de Castillo porque aducía que había fraude, pero no llegó a estos extremos a los cuales está llegando Sánchez, ¿no? O sea, de ya anunciar que va a desconocer. Ahora, lógicamente él puede desconocer lo que quiera, pero la realidad es monda y lironda, ¿no? Ya el proceso está virtualmente concluido y simple y llanamente lo que falta es que el Jurado Nacional de Elecciones proclame los resultados finales. Así es. Y se inicia el proceso de transferencia y gestión. Si queremos resolver problemas, tenemos que entender que estos equipos tienen que estar trabajando todo el mes de julio. No a mediados de julio, como dijo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que podía esperarse esto. No, no, se necesita ahora. Estamos hablando de una enorme cantidad de entidades estatales para todas las cuales hay que designar un equipo. Lo primero que tienes que designar es quién va a ser el ministro, porque él es el que encabeza el equipo técnico. Entonces, y esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Si queremos una transferencia ordenada, una transferencia que nos permita que los que se vayan dejando indicado expresamente qué es lo que está pendiente en ejecución y en culminación, lógicamente vamos a tener resultados. Además de que se necesita tener ya presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía, porque
inmediatamente que ingresen al gobierno, tienen que darle los toques finales al presupuesto de la República para el año siguiente, porque eso hay que presentarlo en el mes de septiembre, octubre, ya en el Congreso. Entonces, no hay tiempo para perder y a mí me da mucha pena que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones no haya exhortado desde el comienzo a los jurados electorales especiales, respetando su autonomía jurisdiccional, por supuesto, pero exhortándoles a que trabajen pues con mayor interés, con mayor rapidez, ¿no? Celeridad es lo que se le pide Así justamente es. al funcionario en este momento. Señor, le agradecemos por estar con nosotros esta mañana. Muchas un gusto estar gracias con por habernos ustedes. acompañado. Siempre muy oportunos sus análisis.